unidad 3, a la segunda parte de la unidad 3, que es el tema requisitos. Y voy a empezar a proyectar. Bien, ¿de qué se trata? Antes de realizar ninguna acción con respecto al desarrollo del software, lo primero que tenemos que hacer es determinar requisitos. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los requerimientos de información que tiene el cliente? ¿Qué es lo que el cliente necesita para organizar su empresa, su negocio? Yo tengo que salir de la presentación ahora y empezar a admitir a los que llegan tarde. No admito más a nadie. Son las 6:06 de la tarde. No admito a nadie más. Sigo presentando. Entonces, les decía que lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son los requisitos de información de un cliente. Eso es determinación de requerimientos. ¿Por qué es tan importante? Porque es la base de cualquier desarrollo. Es importantísimo que nosotros iniciemos correctamente el desarrollo de un sistema, por pequeño que sea. Todo lo que nosotros relevemos ahora, todo lo que podamos conocer ahora, es la base que sustenta el desarrollo del software. Por lo tanto, si relevamos mal, si entendemos mal, si interpretamos incorrectamente las necesidades de información de un cliente, vamos a desarrollar un producto que no sirve, que no es de calidad o que no satisface sus necesidades. Y uno de los aspectos centrales o fundamentales que nosotros tenemos que cumplir en el desarrollo de software es la satisfacción del cliente. Entonces, esta es la base para todo desarrollo. Si esto lo hacemos mal, el desarrollo va a estar mal. Miren lo que pasa. Dice, lo más difícil de la construcción de un sistema software es decidir qué construir. No existe tarea con mayor capacidad de lesionar un sistema cuando se hace mal. Ninguna otra tarea es tan difícil de rectificar a posteriori. Si ustedes entendieron mal algo, si no interpretaron correctamente, ¿qué es lo que hacen después? En base a esto, porque ¿qué pasa? En base a esto, nosotros después modelamos. Con la herramienta que ustedes usen, modelamos esta realidad compleja que tiene una organización, por eso nos llaman, por eso nos piden un sistema, porque hay una realidad que es compleja, que no se la puede seguir manejando de forma manual, que el volumen de información que maneja o que tiene es excesivo, por lo tanto no vaya la modalidad manual. Tenemos que desarrollar algo que solucione o que atienda a esta problemática. Si la problemática o el problema lo identificamos mal o no lo identificamos directamente, desarrollamos una herramienta o desarrollamos una aplicación, un sistema que no atiende a esas necesidades, por lo tanto no lo van a usar. Y lo más probable es que ni siquiera se los paguen o que lo implementen, empiecen a usarlo y realmente no sea lo que necesiten. Yo les he dicho, ¿cuál es el éxito de un sistema? El éxito de un sistema es que se use. Entonces, no hay nada más incorrecto que pensar que después de una charla yo me puedo sentar a programar. No, en base a requerimientos bien tomados, bien estructurados, se arman modelos. Esos modelos son una representación de cómo será el software. Entonces, el modelo es el nexo entre la problemática del cliente y el sistema. El modelo es la traducción nuestra de la problemática a términos de ¿qué? De procesos, de datos, de bases de datos, de consultas, de interfaces. Eso es el modelo. ¿Y nosotros en base a qué modelamos? Modelamos en base a los requisitos que relevamos de los usuarios o de los clientes. Entonces, esta es la base, es la parte central, es lo más importante. Modelar, disculpen, modelar modela cualquiera, ¿sí? Ahora, interpretar lo que realmente un cliente necesita, no lo hace cualquiera. Para eso uno se entrena
entrena la cabeza, entrena el oído, entrena la comunicación, ¿sí? Logra experiencia a través de éxitos y fracasos. Y llega un momento en que, bueno, sí, obviamente, uno tiene la suficiente destreza, digamos, para interpretar las necesidades del cliente, y a medida que el cliente nos habla, nosotros en la cabecita, ¿qué es lo que hacemos? Vamos construyendo el sistema, ¿sí? Después hay que ponerlo en términos de la documentación correcta, ¿sí? Pero bueno, esto es fundamental. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos tantos problemas en cuanto al relevamiento de requisitos? Porque hablamos idiomas diferentes. Desde ya es porque hablamos en lenguajes diferentes. Ustedes hablan en términos de software, de sistemas, de bases de datos, de estructuras de datos, de archivos, de registros, de campos, de botones en interfaz, de campos de captura de datos, de tipos de fuentes, por decirles con respecto a la interfaz, y el usuario no entiende nada de eso. Muchas veces creo que ni siquiera interpreta correctamente lo que es un archivo, menos una base de datos. Ah, pero de base de datos hablan todos, ¿no? Todos hablan de base de datos como si supieran. Pero bueno, a ver, llegan a decir que un Excel es un sistema, llegan a decir que un Excel es una base de datos, tantas cosas, pero bueno, a ver, el cliente no tiene por qué saber lo que sabemos nosotros, pero el hecho de comunicarnos con el cliente y utilizar lenguajes tan distintos hace que no nos entendamos. A ver, díganme ustedes, cuando van al médico y el médico les explica el diagnóstico, si habla en sus términos científicos, ¿lo entienden? No, pues muchas veces no. Muchas veces No, no, ¿no? Muy- por lo general no. claro, porque no manejamos el lenguaje que manejan ellos. En realidad uno agarra el diagnóstico y enseguida lo googlea para ver una traducción en castellano. Está bien ahora. Y aún así Y tampoco lo aún entendés. así tampoco, está bien, pero está muy bueno eso de googlearlo. Ustedes, claro, ahora tienen la posibilidad de entrar inmediatamente a ver de qué se trata, pero se dan cuenta que necesitan un traductor. O sea el Google, sea alguien que entienda, pero necesitan un traductor. Bueno, ustedes se han puesto a charlar entre ustedes, por ejemplo, a los que les guste la parte de hardware, o por ahí también con respecto al software o lo que sea. Se han puesto a charlar algunas veces sobre, no sé, los nuevos microprocesadores, las diferencias que existen entre las diferentes tecnologías que hay, no sé, microprocesadores en cuanto al rendimiento, la velocidad, los gigahertz que tienen unos y otros, cómo impacta eso en el procesamiento, qué sé yo, digo, a mí porque me gusta el hardware, pero ¿se han puesto a charlar entre ustedes de esas cosas? No, Ay, ¿de yo qué no. hablan? ¿No hablan nunca de cosas de lo que estudian? ¿No les gusta? ¿Por qué están estudiando informática? ¿Está de moda? ¿Les va a dar plata? Yo sí me he puesto a charlar, profe, de eso. Y cuando charlas con otro, ¿y alguna vez les ha pasado que alguien de afuera los escuche? Sí, varias veces. Ah, Sí, y no y no entiendo. entienden nada, ¿no? Y no entienden nada. A ver, ¿cuántas gigas de RAM tiene? Ah, no, yo tengo una de 8, no, es poquito, bueno, pero le puedo poner 2 bancos de memoria de 8 más y así voy a llegar a 32 o a 24 o a 32 y no sé, y bueno, ustedes saben que, bueno, los Ryzen, por ejemplo, que están andando tan bien, dicen, no sé si han visto en funcionamiento algún micro de estos, dicen que están andando muy bien. Bueno, cuando hablamos de estas cosas y nos escucha alguien de afuera, no entiende nada, ¿no? Yo tengo un No, ingeniero que profe. trabaja conmigo, yo tengo un ingeniero que trabaja conmigo y él se ocupa de toda la parte de la arquitectura software y comunicaciones, ¿no? Arquitectura software, comunicaciones. Vamos a empezar nosotros
a incursionar en computación en la nube. Entonces, bueno, hay que charlar con los partners de los proveedores de nube, y cuando hablamos de toda la configuración que hay que tener justamente para la nube, bueno, tenemos estas reuniones que son sumamente interesantes, pero después hay que pasarlas, ¿sí? Hay que pasar el dato a quién va a pagar, es decir, a los contadores que se van a hacer cargo de todo el tema de pagar nube. Es un problema que vaya este ingeniero. O sea, no lo puedo bajar al castellano. No hay forma. O sea, él habla en términos de comunicaciones, de computación, de informática, de configuraciones. No lo puedo bajar al castellano. Entonces, para comunicarnos con un contador, está bien, es un experto, este muchacho es un experto, es maravilloso escucharlo hablar, pero a mí me encanta escucharlo hablar. Un contador no tiene idea de qué está hablando. Entonces se entiende que desde ya, de movida, la comunicación, cuando hemos logrado adquirir el lenguaje técnico específico de la profesión y nos acostumbramos mucho a ese lenguaje, después es difícil comunicarse con la gente, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo voy a hacer para establecer una comunicación con el cliente? Bajen al lenguaje natural. Traten, acuérdense del castellano y bajen los términos al lenguaje natural, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren impresionar, buenísimo, pero no les van a entender nada. Y la idea es comunicarnos, que nos entiendan, ¿sí? Miren, este es un gráfico que muestra, porque además nosotros dentro de un equipo de desarrollo, o sea, cuando trabajamos en sistemas de mediana, gran envergadura, en los equipos de desarrollo tenemos roles muy diferentes, ¿sí? Y yo necesito organizar en todo un equipo de desarrollo los roles porque van de acuerdo a las capacidades. Entonces, por ejemplo, como les contaba de este experto, que es un experto en comunicaciones y en toda la arquitectura de software y también en configuración de servidores, bueno, él tiene esas capacidades, va a trabajar en eso. Tengo gente que es muy, pero muy activa y muy comunicativa y muy buena en la comunicación, esos son mis ingenieras de requisitos. Gente que está con el desarrollo metidos, así que son excelentes programadores, bueno, son el motor de desarrollo que tenemos, ¿sí? Entonces, pero a ver, entre todo esto, no solo la comunicación con el cliente de lo que estoy hablando, ¿no? Es la comunicación entre todo este gran equipo, ¿sí? El que hace la parte de diseño, el que hace la parte de desarrollo, el que ve las estructuras de datos, el experto en datos. Entre todos nosotros también nos tenemos que comunicar. Entonces, hay que afinar mucho esa comunicación. Miren, esto dice que así me lo explica el cliente. Esta es otra cosa, ¿no? También. Piensen que no todos los clientes saben exactamente qué quieren, saben cómo lo quieren, saben qué necesitan. No todos, ¿eh? Entonces, ellos, desde su visión, y estoy hablando de un cliente que puede ser cualquier cliente, ¿sí? Cualquier cliente. ¿Qué puede ser? Puede ser una clínica médica, puede ser una fábrica de mantas, una fábrica de hilados, puede ser una empresa de distribución de alimentos, un supermercado, una farmacia, una escuela. Miren la diversidad de clientes que nosotros podemos tener. Entonces, ¿cómo lo va a explicar el cliente? Y en los términos que él maneja dentro de su organización. Bueno, lo explica así. Así lo entiende el jefe del proyecto. Así lo diseña el analista. Así lo escribe el programador. Así lo describió el de marketing. Y esto era lo que el cliente realmente necesitaba. ¿Sí? Es una gráfica que muestra muy claramente lo difícil que puede llegar a ser la comunicación desde el momento en que expresan sus necesidades
hasta que nosotros logramos determinar exactamente qué es lo que quieren y cómo cubrir, ¿no?, esa necesidad. Bueno, el software está en crisis, estuvo en crisis y va a seguir en crisis porque justamente estos son los problemas, ¿sí? El problema central es la comunicación. Si bien hemos achicado enormemente esa brecha, la crisis del software significa que muchísimos de los proyectos que están en desarrollo no van a llegar a desarrollarse, y eso implica grandes pérdidas, ¿no? Estamos hablando de dinero porque acá se invierte. Esto es una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Dice, el gasto anual en proyectos en Estados Unidos es de unos 250 billones de dólares, invertidos en aproximadamente 1.750.000 proyectos, de los cuales el 31,1% van a ser directamente cancelados. El 52,7% van a costar 190 pesos más de lo que se ha estimado. Recuerden que cuando nosotros construimos software tenemos que hacer una estimación de costos. Un 16,2% será finalizado a tiempo y dentro del presupuesto, pero el producto final poseerá aproximadamente la mitad de los requisitos iniciales. Es decir, realmente tenemos problemas para la construcción del software. ¿Qué es lo que pasa? Estudios anteriores reflejan que el 45% de los errores tienen su origen en los requisitos y en el diseño preliminar, cosas que no se interpretaron correctamente. El 56% de los errores que tienen lugar en un proyecto software se deben a una mala especificación de requisitos. ¿Cuáles son los factores principales que conducen al fracaso en los proyectos software? Fíjense, el primero de todos, la falta de comunicación con los usuarios. Olvídense que si no tienen una buena comunicación con el usuario o el cliente, van a poder desarrollar algo acorde a sus necesidades. Requisitos incompletos, no relevaron todo lo que tenían que relevar. Y, bueno, cambios en los requisitos, eso pasa siempre, ¿sí? Los requisitos iniciales van cambiando, nosotros vamos a ver cómo hacemos para hacemos mantenimiento de los documentos de requisitos. Pero bueno, ¿qué es un requisito? Un requisito se sitúa, dice, en la frontera sociotécnica de los sistemas. Y esa frontera es borrosa, es inconsistente. ¿Por qué dice sociotécnica? Porque, a ver, yo con mi conocimiento voy a producir un artefacto o una herramienta software que es absolutamente técnica, que es puramente técnica. Pero esta herramienta desarrollada, diseñada con técnicas, va a dar respuesta seguramente a una situación social. Seguramente, por más que estemos hablando de registración contable, le da solución a una situación social. Pero quien me dice qué es lo que necesita es una persona que está hablando desde lo social. Ella no me va a decir necesito una base de datos. Ni sabe qué tipo de base de datos necesita. No puede saber. A ver, si sabe algo, bueno, buenísimo, pero generalmente estamos hablando de que no saben. No nos van a decir ellos cómo construir, ¿sí? No nos van a decir ellos qué tecnología usar. Eso lo vamos a definir nosotros. Yo no voy al médico para decirle yo qué tengo, ni qué tengo que tomar. Yo voy al médico para que me diagnostique y me dé alguna medicina acorde a lo que tengo. Bueno, esto es lo mismo. Por eso, frontera sociotécnica. No nos van a hablar de tecnologías ni de soluciones, nos van a hablar de sus problemas o de sus situaciones problemáticas para que nosotros le acerquemos una solución software. Entonces, según M. Jackson, los requisitos son donde lo formal se encuentra con lo informal. Los requisitos están vivos, emergen, interactúan, cambian, desaparecen. Llegó alguien.
voy a tomar algo. Bueno, entonces, ¿qué es la ingeniería de requisitos? La ingeniería de requisitos trata los principios, métodos, técnicas y herramientas que permiten descubrir, documentar, la documentación es fundamental, y mantener, porque hay que mantenerlo. El mantenimiento para nosotros significa revisar cómo están las cosas, si hay que modificar, cambiar, reemplazar, eso es un mantenimiento, ¿sí? Para nosotros mantenimiento significa que lo que está tiene que tener revisiones continuas, hacerle todos los agregados, las modificaciones o las quitas que correspondan, y entonces podemos decir que algo está actualizado, que algo está correcto. Eso es mantenimiento. Entonces, nosotros vamos a utilizar una serie de herramientas que nos van a permitir documentar, mantener y mantener sobre todo los requisitos para sistemas basados en computadoras de forma sistemática y repetible. Cumplen un papel primordial en el proceso de producción de software, ya que enfoca un área fundamental, y es la definición de lo que se desea producir. Su principal tarea consiste en la generación de especificaciones correctas que describen con claridad, sin ambigüedades, en forma consistente y compacta, el comportamiento del sistema. Eso es lo que decimos. De acuerdo a lo que el cliente necesita, cómo se debiera comportar el sistema. De esta manera, se pretende minimizar todos los problemas relacionados con el desarrollo del sistema. ¿Qué pasa? Si yo, desde un primer momento, interpreto correctamente lo que el cliente necesita en todos los aspectos, mis modelos van a ser acordes a sus necesidades y mi desarrollo va a cubrir sus expectativas, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo detecto rápidamente los errores al principio, no voy a tener que hacer todo esto, o no lo voy a hacer de manera incorrecta. Si yo detecto que mi relevamiento o mi interpretación en algún aspecto, en algún momento es incorrecta, la puedo cambiar ahí en el momento. Ahora, si yo arrastro, ustedes saben, es la propagación del error, ¿sí? Arrastro los errores hasta el modelo, al diseño, a la construcción, y se hace una bola de nieve, y si tengo que volver para atrás, corregir esto significa que voy a tener que corregir todo lo que hice en base a esto que estuvo mal interpretado, que estuvo incorrecto. Bien, entonces las fases son determinación de requerimientos y el análisis de esos requerimientos. ¿Qué es la determinación de requerimientos? Bueno, el requisito o el requerimiento es una condición, es una característica o es una restricción que debe tener o cumplir un sistema o componente del sistema para satisfacer un contrato, una norma, una especificación u otro documento formalmente impuesto. A ver, cuando nosotros vamos a desarrollar software, seguramente vamos a tener que preguntar o averiguar cuáles son las restricciones, es decir, qué es lo que no se debe, no se puede, o en esta empresa no está permitido. A lo mejor las restricciones no son legales, ¿no? A veces son legales. A lo mejor no son legales y son, bueno, restricciones de cuestiones económicas. Bueno, miren, no vamos a poder comprar nube, así que vamos a tener que poner el sistema en la intranet nuestra y en nuestros servidores. A veces las restricciones son económicas, pero a veces son legales. Entonces, tenemos que conocer de antemano si hay alguna cosa que no se puede hacer. Esa es una restricción legal, ¿sí? Una capacidad del software solicitada por un usuario para resolver un problema y cumplir con un objetivo. El requisito siempre tiene que tender a cumplir con el objetivo que se ha impuesto el desarrollo o la organización, ¿sí? El desarrollo del sistema o la organización. Bien, vamos a ver. ¿Qué es un requisito? ¿Quién lo hace? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el producto obtenido? ¿Cómo puedo estar seguro que lo hice correctamente? ¿Mm? ¿Qué es un requisito? ¿Quién lo elabora? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el producto que se obtiene? ¿Y cómo puedo estar seguro de que lo hice correctamente? Bueno,
Lo primero que tengo que hacer es el reconocimiento del problema. Es una de las cosas más difíciles. Reconocer el problema. Reconocer el problema nos da la oportunidad del desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el cliente no sabe realmente qué es lo que pasa. Muchas veces el cliente sabe que las cosas no están yendo muy bien o como él quisiera, pero no sabe exactamente dónde, qué es lo que tendría que modificar o automatizar para que las cosas estén mejor. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es un relevamiento en profundidad para estudiar cada una de las partes de esta organización y ver dónde está el problema, ¿no? Lo primero es el reconocimiento del problema, que ya les digo, es la parte más difícil de definir. Una vez que hemos reconocido el problema, tenemos que hacer una evaluación de eso. Es decir, qué tan probable es de darle una solución a ese problema desde el software o desde la construcción de un sistema. Hay que sintetizar, ¿sí? Hay que sintetizar el problema, no hay que explayarse mucho porque si no a lo mejor estamos tomando cosas que no corresponden al problema. A partir de ahí nosotros hacemos nuestro modelado, la especificación que corresponde al software y una revisión. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se propone un cambio en la organización? Bueno, resulta que ahora vamos a implementar un sistema de reconocimiento facial para tomarle asistencia a los empleados. Es decir, cuando entra el empleado en un sistema de reconocimiento facial, entonces esto va a ir a alimentar las asistencias en un sistema de control de personal que después va a dar las novedades para una liquidación de haberes. Perdón. Es toda una modificación que se hace, ¿sí? Todo un cambio que hay en la organización. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Un análisis y una validación de ese cambio, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un análisis y decimos, a ver, bueno, la tecnología que necesitamos para implementar este sistema de control de personal, de asistencia al personal, cuesta tanto, se tiene que colocar en este lugar, de esta forma. A ver, es mucho el personal que se tiene que identificar, van a haber largas filas. ¿Esto va a ser contraproducente o realmente me está automatizando la tarea? Hay que evaluarlo. Bueno, no, resulta que mira, no hay el dinero suficiente, voy a poder poner un solo lector facial, así que no, porque para que sea productivo necesito más de uno. No, el cambio está rechazado. O sí es posible. Vamos a poner en diferentes puntos para que no haya largas filas para el reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ahora sí, si el cambio está aceptado, vamos a reconocer cuáles son los requisitos. Bueno, los requisitos que están directamente afectados, bueno, el sistema deberá reconocer, deberá tomar los rasgos faciales y reconocerlos a través de una comparación de imágenes, etcétera. Vamos a descubrir los requisitos dependientes, cuáles son los dependientes. Y bueno, esto sirve para asignarle asistencia en el día y en la hora al empleado. Una vez que nosotros tengamos todos esos, vamos a armar una lista de requisitos. Puede haber una propuesta de cambio, ¿sí? A esos requisitos, mira, no. Por ahora vamos a poner que haya un reconocimiento de imagen a la entrada, pero a la salida, no, bueno, no sé, un cambio en los requisitos, ¿sí? ¿Por qué? Por información que nos manda el cliente. Mira, no le vamos a hacer lo mismo a la salida, porque es un problema, porque etcétera. Entonces puede haber un cambio aceptado o un cambio rechazado, ¿no? Mira, si pongo un sistema de control de asistencia por imagen, por favor, tiene que ser tanto a la entrada como a la salida, ¿sí? Entonces, el cambio puede ser aceptado o rechazado. Se estiman los costos,
de este cambio que estamos proponiendo, se hace un informe, se hace la viabilidad, el estudio de viabilidad económica de esos cambios, ¿sí? Y puede ser aceptado o rechazado. Bien, entonces, ¿qué es lo que utilizamos para documentar requisitos? Y esto de memoria lo quiero. Esto se lo estudian de memoria. Es tema de parcial, es tema de final, es la base de todo desarrollo. No sé si van a ir a desarrollar software, pero esta materia les exige conocer cómo se documentan requisitos. Pregunté en el parcial que tomé a los otros estudiantes cómo se documentan requisitos. Ninguno contestó. Yo no puedo creer que tienen los apuntes, tienen las diapositivas, tienen las clases. Y les digo que es un tema importante y ni ahí lo saben. Bueno, entonces, insisto, es un tema importante. La documentación de requisitos es la base para el desarrollo, una documentación correcta, completa, ordenada. Los requisitos se documentan de dos formas. Se hace un documento de requisitos de usuario, en donde se escribe, si bien en términos de requisitos, pero las necesidades del usuario. Una vez que esas necesidades del usuario que han sido escritas en este documento son validadas por el usuario, es decir, el usuario, el cliente las lee y dice, sí, 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 todo esto es lo que yo necesito, entonces recién hago una especificación de requisitos de software, en donde profundizo mucho más en términos técnicos, porque es especificación de requisitos de software, ¿sí? Y eso se hace en base a estándares. El documento de requisitos de usuario es más libre, un formato más libre, donde hago una identificación de requisitos. La especificación de requisitos de software se hace en base a estándares. Existe un estándar, es el estándar de la IEEE 830, que es el que usamos para la especificación de requisitos. Este estándar ya está subido al aula virtual. Ya se los mandé. Bien, ¿qué características tienen que tener los requisitos? Tienen que ser correctos, no tienen que tener errores, porque si tienen errores, modelo mal y construyo mal. Tienen que ser consistentes, no pueden ser ambiguos, tienen que decir exactamente qué se hace. Exactamente. No pueden dar lugar a dudas, ¿sí? Son completos si están externamente completos, es decir, si tiene todas las propiedades deseadas por el cliente, internamente completos si yo no tengo referencias que no estén definidas. A ver, un requisito está relacionado con otro y está relacionado con algún proceso que después nosotros vamos a desarrollar. No pueden quedar sueltos, ¿sí? Internamente completos, internamente consistentes. Son realistas. ¿Puede el sistema hacer lo que el cliente desea? Son realistas, ¿sí? Dicen exactamente qué es lo que va a hacer el sistema, no otra cosa. Los requisitos describen algo necesario para el cliente, son verificables, es decir, esto está escrito acá en el documento de requisitos de usuario. Se lo doy a leer al cliente y el cliente verifica que eso es lo que él dijo que necesita. Son rastreables, hay una trazabilidad, es decir, el requisito indica que es necesario desarrollar una interfaz que tenga estas características, es decir, que este requisito me ha llevado a que yo diseñe este requisito o esta serie de requisitos me ha llevado a que yo diseñe esta interfaz, pero luego el cliente modificó, entonces lo cambié por esto. Denme un minutito que necesito. Denme un minuto.
Bueno, ya que paré un poco la presentación hasta acá, ¿hay algo que no entienden? Profe, ¿podría dar otro ejemplo de requisito? Hace un ejemplo específico. Ahora vamos a los ejemplos. Ahora vamos a los ejemplos. Gracias. Bueno, a ver, por acá, ¿dónde tengo los ejemplos? Acá dice cómo escribir requisitos. Miren, yo les voy a dar un poquito más la clasificación, que son funcionales, no funcionales o pseudo requisitos. ¿Cuáles son los requisitos funcionales? Aquellos que expresan qué hace el sistema. Describen una acción, una función del sistema, ¿sí? Esos son los requisitos funcionales. Describen una acción del sistema. Los no funcionales tienen que ver más con los aspectos de seguridad, ¿sí? Restricciones, seguridad del sistema. Y los pseudo requisitos son los que son impuestos por el cliente y se restringen más a la implementación de un sistema, lo que les decía recién. Yo, por ejemplo, quiero migrar a nube, pero no quiero hostear, no estoy hablando de un hosting, estoy hablando de computación en la nube. Entonces, y el cliente, y le paso los montos al cliente para computación en la nube. Y el cliente me dice, mira, no, resulta que el dólar se ha ido muy arriba y no lo voy a poder. Bueno, está bien, entonces sin computación en la nube podemos hacer un hosteo, ¿sí? Nada más, lo único que hacemos es hostear como un respaldo, ¿sí? Hosteo el sistema y hosteo el respaldo de las bases de datos. Bueno, sí, y otro me dice, no, yo no tengo ninguna seguridad de que la nube a mí no me provea toda la seguridad que yo necesito, y si hay un hackeo, y si se meten en mis bases de datos, no, yo lo quiero en los servidores de mi empresa y en la internet de mi empresa. Bueno, esos son pseudo requerimientos, ¿sí? Esos son los que impone el cliente generalmente, y generalmente son por cuestiones o de desconfianza o de situaciones económicas, ¿no? Bien, ¿cómo se determinan los requerimientos? Los requisitos se obtienen a través de técnicas que yo uso para comunicarme con un cliente. Los requisitos se documentan y se validan, ¿sí? ¿Quiénes participan? Participan el cliente o usuario, los desarrolladores, todos juntos son los que determinan requisitos o requerimientos que se transforman en la especificación del sistema. ¿Está claro? Todo esto se transforma en la especificación del sistema y se dividen en funcionales, no funcionales y pseudo requisitos. Bien, ¿cómo se escribe un requisito? Ahora vamos a cómo se escribe el requisito. Desde ya el requisito se escribe en lenguaje natural. No tiene ninguna especificación técnica, porque si no el cliente no lo entiende y yo necesito que el cliente lo entienda y lo valide. Entonces, los requisitos constituyen la base de la comunicación entre todas las partes interesadas en el desarrollo, es lo que yo les decía recién. Primero, me tengo que comunicar con el cliente. Ahora, no puede ir el equipo de desarrollo en pleno a charlar con el cliente. No. ¿Quiénes van a charlar con el cliente? Bueno, los ingenieros de requisitos. Ellos son los que van a charlar con el cliente. Entonces, cuando ellos charlan con el cliente, ¿qué es lo que traen? Traen la interpretación de lo que ese cliente necesita. ¿Y a dónde tienen que traducir o con quiénes tienen que traducir esa necesidad? Y bueno, con los diseñadores, los desarrolladores, los arquitectos de software. Entonces, a ver, acá, por eso termina siendo un teléfono de compuesto, porque claro, a ver, son ellos los que tienen que interpretar correctamente. ¿Por qué? Porque este lenguaje natural que hablan con el cliente, después lo tienen que traducir a términos de software.
¿sí? Entonces, e incluso hay que comunicar a todas las partes interesadas en este desarrollo. Diseñadores, programadores, especialistas en datos, etc. Bien, y también el equipo encargado de las pruebas, eso seguro. Todas estas personas forman un conjunto bastante heterogéneo, por lo que la forma de escribir requisitos, por lo que la mejor forma de escribir requisitos no existe una mejor forma, pero sí sabemos que la mejor forma es el lenguaje natural. Entonces, ¿cómo escribimos un requisito? El requisito lo escribimos diciendo el sistema hará esto, el sistema será capaz de, el sistema mostrará, el sistema capturará, el sistema sí, y siempre en futuro porque todavía no tenemos nada del sistema, sí estamos iniciándonos en la construcción del sistema. Por ejemplo, el sistema mantendrá un registro de todos los materiales de la biblioteca. El sistema mantendrá un registro de todos los materiales de la biblioteca. Está escrito en lenguaje natural. No es un requisito general, es un requisito funcional, además, ¿sí? El sistema permitirá a los usuarios realizar una búsqueda por título, autor o ISBN. Entonces ya estoy diciendo que este sistema está capacitado para que los usuarios puedan buscar el material de la biblioteca por autor, si no se acuerdan del autor, por ISBN, y si no se acuerdan ni del autor ni del ISBN, bueno, se acuerdan por lo menos del título. ¿Sí? Les estoy proporcionando estas formas de búsqueda. El cliente, cuando lee esto, supónganse que ustedes están haciendo un sistema para la biblioteca de la facultad, ¿sí? Cuando vayan a entrevistar a la jefa de la biblioteca, ustedes le presentan esto, el sistema permitirá a los usuarios realizar una búsqueda. ¿Lo entiende? Porque está escrito en lenguaje natural. No dice cuál es la función, no describe la función de búsqueda en la base de datos. No, lo que está haciendo es diciendo, a ver, les vamos a permitir que puedan buscar por esto, por esto, por esto. Entonces ella me dirá, uy, sí, pero nunca se acuerdan ni del título ni del autor. Por ahí se acuerdan de qué se trata, del tema. Bueno, clasifiquemos por tema, ¿sí? La interfaz de usuario se implementará en un navegador web. Esto ya es un requisito de implementación, ¿sí? Esto ya no es un requisito de usuario. Esto es un requisito de implementación. El sistema deberá soportar al menos 20 transacciones por segundo. Esto es un requisito de rendimiento. Tanto el de implementación como el de rendimiento son requisitos no funcionales. Fíjense que no habla de ninguna función del sistema. Un requisito funcional habla de una función del sistema. El requisito no funcional tiene aspectos de implementación, de rendimiento, de seguridad, ¿sí? El sistema, se podrá acceder al sistema con credenciales de usuario y contraseña, nada más. Eso no es un requisito funcional, es un requisito de seguridad. Por lo tanto, corresponde a los no funcionales. Bien, de acuerdo a los estándares definidos por la IEEE, que es la especificación de estándar de requerimientos de software, debe contener los siguientes elementos. Primero hay que hacer una descripción de la funcionalidad de la aplicación, de qué se trata, descripción de la relación de la aplicación con sistemas o interfaces externos, es decir, estamos hablando del ambiente, ¿sí? Yo hago una descripción de la aplicación o del sistema, una descripción sintética de qué se trata esto, si está relacionado con otros, ¿sí? Con otros sistemas externos, una descripción de las métricas de desempeño, es decir, si tiene que tener velocidad, bueno, por ejemplo, la disponibilidad, ¿sí? Nosotros ahora hacemos sistemas que son 24/7 por 365, o sea, son sistemas que tienen que estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿sí? Esa es la disponibilidad. El tiempo de respuesta, hay sistemas, ustedes ya vieron que existen los sistemas de tiempo real, en donde la respuesta no puede demorar, porque si no,
se descontrola el ambiente y se produce el caos. La mantenibilidad de los sistemas es algo muy importante, ¿sí? La flexibilidad con que nosotros realizamos los desarrollos para que después sean mantenibles, fácilmente mantenibles. Bien, hay limitaciones de la implementación, o sea, cuáles son las limitaciones que tengo con respecto a la implementación. Yo ahora tengo, por ejemplo, un tema porque migramos a nube, computación en la nube, pero tengo dos equipos, unos que se basan en el paradigma del software libre y otros que están firmemente aferrados al licenciado, a Microsoft, a .NET, a todo eso, y bueno, es la disputa entre los dos paradigmas para ver a dónde migramos, si a Azure o a AWS, pero bueno, por eso digo, cuáles son, muchas veces hay limitaciones en cuanto a que, y bueno, el desarrollo tiene mucho que ver con hábitos y costumbres, ¿no? Y obviamente con una cuestión económica. Bueno, cuáles van a ser las políticas de las bases de datos, ¿sí? Los sistemas operativos sobre los que vamos a trabajar, por eso digo si va a ser licenciado o libre, si vamos a trabajar sobre Microsoft o Linux. Bien, ¿cómo se determina un requerimiento? Este es un proceso que tiene como objetivo capturar, documentar, ¿sí? Y poner condiciones o características que tiene que cumplir cualquier sistema. Esa es la especificación del sistema. Entonces, ¿cómo se obtiene un requisito? Se captura el requerimiento. El requerimiento o el requisito se captura a través de técnicas, que pueden ser la entrevista, el cuestionario, las reuniones, los talleres, incluso la observación del ambiente de trabajo. ¿Sí? Con esas técnicas capturamos requisitos. Una vez que hemos capturado requisitos, los documentamos correctamente en un documento de requisito de usuario que va a ser validado por el usuario y que va a dar lugar a la especificación de requisitos de software, ¿sí? Entonces, todas las necesidades de información del dominio. ¿Cuál es el dominio? El dominio es el problema. Cuando nosotros hablamos de dominio, estamos hablando de que hemos encapsulado en estos límites al problema. ¿Se acuerdan del dominio de una función? El dominio de una función, por eso la teoría de conjuntos es maravillosa, porque a ver, nos da todo el concepto y el fundamento para entender al mundo. ¿Se acuerdan del dominio de la función? El dominio de la función es el conjunto de los elementos de partida. O sea, yo parto desde acá. Este es mi problema. Por eso es necesaria la identificación, porque ¿saben si no qué pasa si yo no identifico, encapsulo, circunscribo el problema a este conjunto? Después estoy desarrollando al despatarro y para todos lados. Cuando el sistema a desarrollar es sencillo, es pequeño, a lo mejor no se presentan estos problemas. Pero cuando el sistema a desarrollar es grande o es de mediana o gran envergadura, sí se arma el despatarro que de pronto quieren abarcar todo, es inmenso, quieren abarcar todo y no es esa la mejor solución. Descubrir el problema, circunscribir todo a ese problema, por eso lo llamamos, este es el dominio de la situación, el dominio del problema, el conjunto de todos los elementos de partida. Educimos los requisitos, la obtención de requisitos es la educción, ¿no? Es lo mismo. Obtener requisitos es educir requisitos. Bien, cuando yo tengo estos requisitos comienza la puja con el cliente, ¿sí? El análisis y la negociación. La validación es que el cliente me dice, no, yo no te dije esto. No, yo no quiero esto. Bueno, en lugar de esto hagamos aquello. Bueno, si esto no se puede, hay toda una negociación, hay un proceso, un momento de negociación. Una vez que esto está cerrado, acordado con el cliente, recuerden que cuando desarrollamos software, y estoy hablando de desarrollo serio, cuando desarrollamos software con el cliente, se establece un convenio, un contrato informático, si quieren, ¿sí? Y eso hay que respetarlo. Entonces, una vez que hemos
analizado, negociado y acordado, a partir de acá ya hay contrato informático o convenio, que nos va a permitir documentar requisitos. El documento de requisitos es la herramienta que ustedes tienen para demostrarle al cliente que han desarrollado según lo que él ha solicitado. El documento de requisitos es un documento importantísimo. Por favor, si firman convenio o contrato informático, esto lo guardan como oro. Esto lo guardan como si fuera la mejor cosa que han conseguido en su vida. ¿Por qué? Porque es lo que los va a defender el día de mañana de cualquier demanda. Acuérdense que la culpa de todo siempre la tiene el sistema, ¿sí? Como es un elemento abstracto, entonces es muy fácil echarle la culpa. Y quienes han desarrollado, obviamente. Entonces, este documento de requisitos, este documento validado, firmado por el cliente, es la prueba que ustedes tienen que han desarrollado según lo que el cliente ha solicitado. Bien, puede haber un ciclo, ¿no? Puede ser que nosotros, es muy difícil que se llegue así tan linealmente a terminar con esto. Es muy probable que haya que hacer una nueva deducción de requisitos, ¿sí? Un nuevo análisis y negociación. Esto va a ser un ciclo de unas cuantas reuniones hasta que hay un documento de requisitos en el medio, hasta que, bueno, llega un momento en que realmente hemos logrado el documento de requisitos final. ¿Sí? A todo esto nosotros le llamamos la gestión de requisitos. ¿Cuáles son nuestras principales fuentes de requisitos? Bien, los requisitos pueden proceder de metas, dice. A ver, ¿cuáles son los factores críticos de éxito? ¿Qué es esto del factor crítico de éxito? El factor crítico de éxito es aquello que la empresa determina como importante de controlar para tener éxito en el mercado en el que está. Por ejemplo, este prototipo que yo les he mostrado, ¿sí? El CGI. El CGI es el producto de un tomador de decisiones que sabía correctamente cuál era su factor crítico de éxito. Esta persona tenía que ejecutar el presupuesto asignado. No ejecutar el presupuesto asignado era un problema. O sea, el ahorro no era bueno. Entonces, ¿y cómo sabía cómo ejecutar un presupuesto que desconocía? Porque para tener un informe presupuestario tenía que esperar una semana, 10 días. En cambio, un sistema a él le proporcionaba la ventaja de saber su situación económica, presupuestaria, financiera en el instante en que la solicitara. Se recogía todo lo que había pasado en la organización y se le presentaba el informe. Entonces, ese era su factor crítico de éxito. ¿Cuál puede ser el factor crítico de éxito de una empresa que produce computadoras? ¿Cuál puede ser el factor crítico de éxito de HP cuando hace un lanzamiento de algún producto al mercado? Cuando dice vamos a sacar este año, bueno, una nueva línea de computadoras para Latinoamérica. ¿Cuál es el factor crítico de éxito? La cadena de suministro. Ese es su factor crítico de éxito. Porque si todos los componentes no les llegan en tiempo y forma para alargar la producción, no la puede hacer. Y pierde la oportunidad de una enorme venta. Entonces, cada empresa determina cuál es su factor crítico de éxito. Aquello de lo que depende para tener éxito en el nicho o en el mercado en el que se mueve. Entonces, esa es una fuente de requisitos. Conocimiento del dominio. Los interesados son los que me proveen requisitos. Los afectados por el sistema, el entorno físico que rodea el sistema, el entorno organizacional, los procesos de negocio, todas esas cosas nos proveen de requisitos. ¿Quiénes son los que participan? Los supervisores del contrato, ¿sí? Que son los que me marcan a lo mejor cuáles son los hitos de control, dónde, en qué momento ellos van a exigir que yo muestre algún resultado.
los clientes y los usuarios, los gerentes de negocio, los diseñadores que usan los requerimientos como base del desarrollo, los que se encargan de la verificación, ¿sí? En las sesiones de prueba. Bueno, todos ellos son los que participan en el proceso de lo que llamamos educción de requisitos. Bien, la primera tarea es que el desarrollador, junto con el cliente y el usuario, hacen estas actividades de obtener requisitos, se captura el requerimiento, se identifican los actores y se identifica cuál es la funcionalidad. Es lo que acabo de decir, la identificación de los actores, la funcionalidad específica del requisito. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, documentación, yo muchas veces tengo que leer documentación referida a la empresa, ¿sí? Esa documentación es la que me permite saber qué se puede y no hacer en este ámbito. Y las personas, ¿sí? Con los puntos tengo que identificar cuáles son las personas que son las involucradas, las que están involucradas en el proyecto, son de la organización, pero están involucradas en este proyecto, que son las que me van a dar todos los requisitos que yo necesito. ¿Cuáles son las técnicas? Los cuestionarios, las entrevistas, los talleres y los prototipos son técnicas para determinar requerimientos. Bien. Las técnicas son entonces la entrevista, les decía, cuestionarios escenarios, que son talleres o reuniones, y el prototipado. La entrevista es la reunión de dos personas, dos o una tercera persona puede estar, que es una charla así cara a cara durante un tiempo determinado, que nos permite relevar requisitos y observar otras cosas, ¿no? Mientras que el cuestionario es una serie de preguntas que una persona debe contestar de manera escrita, marcando con una cruz, con un círculo, etcétera, y que es una técnica que la podemos realizar dándosela a muchas personas. Es decir, cuando yo tengo muchas personas aquí en entrevistas, la entrevista es una técnica que en realidad es costosa, ¿sí? Entonces, a lo mejor prefiero combinar la técnica de entrevista, porque la entrevista la tengo que pactar, tengo que decirle a la persona que voy a venir tal día, tal hora. La entrevista lleva un tiempo de reunión, pueden ser 45 minutos, una hora. Tengo que relevar todo, escribir, anotar, grabar, no sé, todo lo que me dice esta persona en la entrevista. Y después de eso tengo que hacer una transcripción de lo que... O sea, que es una técnica costosa en tiempo y en esfuerzo. Es excelente, porque cuando uno entrevista puede observar todos otros aspectos que se pierden, una riqueza que se pierde cuando una persona contesta un cuestionario. Pero si tengo 30 personas a entrevistar y bueno, no tengo tiempo, elijo a las que tengan, por ejemplo, más antigüedad en la empresa, un mayor conocimiento sobre algún proceso, y a ellos los entrevisto. Y al resto les hago preguntas, ¿sí?, sobre determinados procesos, así en un cuestionario. Entonces ahorro tiempo. Los escenarios o las etnografías, las reuniones sobre todo, ¿no? Las reuniones y los talleres, bueno, eso también me llevan un tiempo, pero son muy productivas. Y el prototipado, ya vamos a ver, también es un ciclo de vida. El prototipado es tener una reunión previa, una reunión inicial con el cliente para que nos diga, bueno, sus primeras, nos dé sus primeras necesidades, y en base a eso construyo un modelo, desarrollo un modelo que puede ser funcional, ¿sí? Un modelo a escala, un sistema a escala, un prototipo es un sistema a escala. Entonces desarrollo algo para mostrarle, pero nada más que para mostrarle, ¿sí? Para saber si lo que yo estoy pensando es lo que él necesita. Entonces, ¿por qué el prototipo? Y porque es más fácil, porque es mucho más fácil comunicarme con el cliente cuando tengo algo funcionando. Mira, esto es probablemente lo que vos necesitas. Bueno, a partir de acá le pongamos tus especificaciones, tus gustos, qué más tendría que tener. Es más fácil con algo funcional que con algo hablado.
Bien, empecemos con el cuestionario. Un minuto, quiero saber hasta acá cómo vamos. Lo que se debiera haber entendido es qué es un requisito, cómo se clasifica, cómo se documenta, por más que ya vamos a ver los documentos, cómo se documenta y la forma en que se capturan los requisitos. ¿Ninguna pregunta? No, profe, yo entendí. No, profe. Bueno, sigamos entonces. Empecemos con cuestionario. El cuestionario les decía entonces que es esta serie de preguntas que yo preparo para que sean respondidas por las personas de la organización. Pero a ver, el cuestionario es una buena técnica siempre y cuando el cuestionario esté bien diseñado. Estamos hablando de que tengo que diseñar un cuestionario que la gente lo entienda. Tienen que poder interpretar lo que le estoy preguntando. Por eso no es fácil diseñar un cuestionario. Antes que nada, el cuestionario tiene que estar escrito sobre papel blanco. No tiene que ser una fotocopia ilegible. A ver, ¿les ha tocado a ustedes, les ha tocado tener que responder cuestionarios alguna vez? Sí, sí, por supuesto. ¿Y con qué inconvenientes, por ejemplo, se dieron en un cuestionario? Que sí, a veces por, no sé si ganar tiempo, nos entregan fotocopias y muchas veces la máquina provoca manchas, hay caracteres que no se leen bien, hay letras muy chiquitas que no se llegan a entender, detalles. Perfecto. Bien, muchas veces son ambiguos, digamos, tienen respuestas ambiguas, no son claras las preguntas. Muchas veces no son claras las preguntas, no se entiende qué le quieren preguntar, no tienen espacio para responder, tienen manchas, son ilegibles. A ver, imagínense ustedes, ¿no? Imagínense esta situación. Ustedes llegan a la organización porque los llama el directorio o porque trabajan ahí en la organización y les han pedido el desarrollo de un sistema con el cual ahora, bueno, los empleados van a tener que capacitarse en el manejo de las PCs o de las computadoras que tengan y van a tener que capacitarse en el manejo de este sistema. ¿Cómo creen que está la gente de la organización? Cualquiera que sea, una empresa que vende productos alimenticios. Toda la parte de administración, ahora vamos a implementar un sistema. ¿Cómo creen que les cae a la gente? Y me parece que la gente entiende que no le prestaron atención o no le dieron la importancia debida, ¿Por qué? porque no ve reflejado lo que dijo. No te entiendo bien. Yo lo que digo es, a ver, hay una empresa que hace distribución de comestibles y toda la parte de administración ahora va a ser manejada, vamos a implementar un sistema para la administración y la gente va a tener que adaptarse a este sistema, capacitarse para el uso. ¿Cómo creen ustedes que le cae la noticia, cómo le cae la noticia de un nuevo sistema a la gente de la administración de esta empresa? Muchas veces le cae mal porque no se adaptan rápido a los cambios, digamos, toca su área de confort y no se adapta rápido a los cambios y ve en riesgo su trabajo también a veces. Exactamente. No crean que
nosotros somos los más queridos, ¿no? Al contrario. Acuérdense que somos los culpables de todo, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Sistemas tienen la culpa, siempre, de todo. No importa lo que pase, sistemas tienen la culpa. Entonces, es como decía el compañero, a ver, es un cambio en mi trabajo. Ustedes ya me dijeron, bueno, que muchos de ustedes no trabajan, pero van a ver cuando llegan a los lugares donde hay gente que trabaja y que trabaja desde hace mucho tiempo, ¿sí? Están habituados a un modo de hacer las cosas y de pronto entramos nosotros con redes, con computadoras, con sistemas, con capacitación. No somos los más queridos del mundo, ¿no? Les aviso. Entonces, hay toda una intromisión en el lugar de trabajo. Y si además, y si encima, nosotros les vamos a dar un cuestionario que no tienen ganas de llenar, lo primero que nos dicen es que no tienen tiempo. A ver, cuando ustedes implementen el cuestionario en la organización, tiene que tener el visto bueno del jefe. Si no, olvídense. Lo primero que hacen es diseñar el cuestionario y presentárselo al responsable. Si el responsable lo autoriza, recién entonces pueden distribuirlo, ¿no? Entre los empleados. Pero aparte, no solo es el tema de la autorización, sino que, ¿qué me dice el empleado? Ay, mira, yo no tengo tiempo de contestarte esto. Bueno, tráigalo mañana. No sé, mañana, pasado. No, lo que tiene que haber es un memo del jefe, del encargado, exigiéndole a los empleados que en el término de 24 horas contesten este cuestionario. O sea, lo que ustedes tienen que tener siempre es el visto bueno del gerente, del tomador de decisiones, ¿sí? Porque si él no les indica a los empleados qué es lo que tienen que hacer, ustedes en la empresa son los que vienen a cambiar las cosas, ¿no? Así que traten de conseguir, deben conseguir siempre el visto bueno del tomador de decisiones y además que imponga el tiempo en el cual este cuestionario tiene que estar contestado. Pero si encima ustedes les dan una fotocopia borrosa, fea, donde no se entiende, preguntas ambiguas, no tienen lugar para contestar, les cambian a cada rato los... A mí esto del tache, lo que no corresponda, me molesta tanto. Cada vez que agarro alguna cosa, algún formulario que hay que llenar, es horrible esto. Horrible del tache, lo que no corresponda, porque nunca sé qué es lo que quieren que tache, no tache. Entonces, hemos solucionado algunas cosas con los formularios de Google, ¿sí? Pero no siempre podemos usarlos. No siempre podemos usarlos porque ustedes acuérdense, a nosotros nos soluciona un montón la vida los formularios de Google. ¿Por qué? Y porque tienen un diseño sencillo, una interfaz sobria, ¿sí? Hay lugar para responder, está clarito lo que tienen que marcar o llenar, pero recuerden que no en todas las empresas hay gente que maneja la informática, no en todas las organizaciones. Entonces también tenemos que prever el tema de que al cuestionario se lo tendremos que dar impreso. Entonces, ¿qué características tiene que tener este cuestionario? Tiene que el rótulo, lo que nosotros escribimos para la captura del dato, tiene que ser claro. Nombre y apellido, bueno, sabe que tiene que escribir nombre y apellido. Bueno, pero en realidad nosotros no vamos a saber nombre y apellido de la persona, nosotros vamos a capturar información que no sea válida para escribir requisitos. Entonces, el cuestionario debe estar impreso sobre papel blanco. No tiene que tener manchas, tachones, no tiene que ser ilegible. Las preguntas tienen que ser muy claras. Hay dos tipos de preguntas que se pueden realizar, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son las que piden que alguien se explaye un poco más sobre el tema. La pregunta cerrada no le da lugar a contar nada, sino que le dice es sí, no, años, meses. Las preguntas cerradas no dan lugar a nada. ¿Sí? Es para contestar un sí, un no, un año, un mes, etc. Antigüedad,
o sea, hace cuánto tiempo que está en este puesto en la compañía. ¿Qué me puede contestar? 3 años, 2 meses. No hay mucho más para contestar. ¿Sí? Esas son preguntas cerradas. Bien, pero primero evalúan muy bien qué es lo que quieren saber. Todo lo que ustedes pregunten tiene que ver con lo que necesitan para el sistema. Nada más que lo que necesitan para el sistema. No se hacen otro tipo de preguntas. Si ustedes van a armar un cuestionario, recuerden que la consigna tiene que estar siempre en el orden que corresponda o en el orden que ustedes definen. Por ejemplo, ponen la consigna primero, es decir, la forma en que van a contestar y después hacen la pregunta. O ponen la consigna después, primero ponen la pregunta y después la consigna, y tiene que tener siempre el mismo orden, pero si no llega un momento que no sé si me está diciendo cómo tengo que contestar, o si es la pregunta, entonces, es recomendable, dice, para grandes poblaciones, más de 30 personas. Es recomendable como base para después hacer las entrevistas también. Puedo, sí, distribuir el cuestionario como para conocer a la organización y después decir, bueno, a ver, en todo caso, para este tema, lo mejor que puedo hacer es entrevistar a esta persona. Como un marco para un análisis de resultados, bueno, tengo una visión de todo. Comprobar que existe información suficiente en el personal cuestionado, ¿sí? La gente realmente sabe. Garantizar que es comprensible. Probarlo antes de comenzar, verificar la comprensión. Bueno, ¿qué problemas puedo tener yo cuando voy a deducir requisitos? Los usuarios a veces no pueden o no quieren o no saben describir sus tareas. Y eso es mucho más común de lo que se piensa. Hay gente que no sabe describir cómo hace las cosas. Mucha información que es importante no llegan a decirnos. La educación no puede ser nunca un proceso pasivo, es colaborativo. Todos nos tienen que ayudar a que nosotros entendamos los problemas para que le podamos dar solución. Bueno, los cuestionarios son para recopilar datos estructurados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto lleva operando el actual sistema de facturación en años? Importancia de estos factores para adquirir un sistema operativo. A ver, ¿qué importancia le da usted a estos factores para adquirir un sistema operativo? La velocidad, la usabilidad, la flexibilidad. ¿Y acá qué le falta? Bueno, acá tiene que decir, qué sé yo, marque con un círculo la respuesta correcta. Marque con, no sé, marque con una cruz la respuesta correcta, etc. Hay cuestionarios que sirven para recoger información abierta, como les decía, entonces se hace una pregunta abierta. ¿Cuáles son para usted los factores principales en la selección de un proveedor de servicios de Internet? Bueno, los factores principales para mí es que el costo no sea excesivo, que tenga un buen ancho de banda, que me provean un buen ancho de banda, que no se caiga, que el elemento del vehículo sea la fibra óptica, etcétera, ¿sí? Los cuestionarios son útiles para obtener una información inicial. Y lo importante sobre todo es nunca, por favor, pedir opiniones. No me interesan las opiniones. No se piden opiniones a los empleados. ¿Qué opina usted del actual sistema de información? No me interesa lo que opine del actual sistema de información. En todo caso, se le pregunta, ¿sí?, qué beneficios, qué ventajas tiene el actual sistema de facturación, qué fallas, qué inconvenientes encuentra, pero nunca una opinión, y menos que opinen sobre el trabajo de otros, ¿sí? No vamos a crear conflicto, vamos a obtener información. Bien, acá hay un cuestionario, ¿sí? Acá hay un ejemplo de cuestionario. Yo si no le subí todavía estas diapositivas, se las subo ahora.
Este es un ejemplo de cuestionario, mírenlo. Un ejemplo. Este cuestionario es real, ¿no? Es un cuestionario que se hizo para un sistema este es un sistema experto. Este es un sistema experto que lo que hacía era em, em, a través de una cantidad de datos que se ponían en el sistema, en una serie de datos que se ponían en el sistema determinaba el valor de la propiedad. Lo que pasa es que las variables para determinar el valor de una propiedad son muchas, y era el experto el que realmente conocía todas esas variables porque tiene que ver con, no solo tiene que ver con la zona, tiene que ver si tiene pavimento, los metros cuadrados construidos, los metros cuadrados no construidos. Bueno, son muchísimas las consideraciones que hay que tener para hacer una evaluación económica de la propiedad, si es casa, si es departamento, si es esto, si es aquello. Bueno, entonces este sistema, gracias a toda esa serie de datos y variables que nos había proporcionado el experto, hacía todas las relaciones correctas como para llegar a la evaluación de la propiedad, a la evaluación económica de la propiedad. Entonces se hizo este cuestionario porque realmente había cosas que necesitábamos tenerlas así por escrito, ¿no? Saber. Bueno, hasta acá cuestionarios. La entrevista es la reunión de dos personas, el objetivo es obtener toda la información posible, ¿sí? Depende de la habilidad que tenga el entrevistador. ¿Por qué? Porque no es fácil sentarse a hablar con una persona y obtener de esa persona toda la información que se necesita. Entonces, a la entrevista hay que prepararla previamente. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, antes que nada, pedimos permiso, ¿no? para ir a entrevistar. Entonces le decimos a la persona que vamos a ir a entrevistarla tal día, a tal hora. Previo a eso, le adelantamos cuál va a ser el tema de la entrevista. Bueno, nosotros vamos a venir tal día, tal hora a entrevistarlo para obtener información sobre el proceso de stock, sobre, no sé, el trabajo con proveedores, lo que haya que hablar. Le adelantan el tema de la entrevista y antes de ir a verlo, preparan, es decir, definen qué es lo que quieren obtener con esta entrevista. Es importantísimo ponerle un objetivo. Hay que poner un objetivo en la entrevista. A ver, yo quiero ir a hablar con, no sé, el director de migraciones de la provincia o de acá de Jujuy. Yo quiero ir a hablar con el director de migraciones para saber cuál es la afluencia migrante y de dónde provienen los migrantes y si son de paso o se establecen acá en Jujuy y cuáles son las condiciones, cuánto tiempo pueden estar y bueno, una serie de cosas. Entonces, antes de ir a entrevistar a la persona, nos fijamos el objetivo de la entrevista. Si no tenemos una práctica, si no tenemos una práctica importante en esto, es decir, una experiencia, lo que hacemos es, bueno, escribimos las preguntas que le vamos a hacer, escribimos la pregunta, pero lo mejor de todo es una charla, ¿no? Pero de todos modos, si no hay mucha experiencia, escribimos las preguntas, podemos llevar a otra persona, a un compañero que tome nota sobre lo que esta persona dice, o la podemos grabar. Si la persona se deja grabar, bueno, la grabamos, es lo mejor. Ahora, hay formas de encarar la entrevista. La entrevista puede ser una entrevista distendida, abierta, pero para eso nosotros debiéramos saber antes cómo es la persona que vamos a entrevistar. Si no conocemos a la persona que vamos a entrevistar, lo mejor que podemos hacer, digo, es empezar así, con preguntas abiertas, distendidas, e ir llevándolo hacia el tema que a nosotros nos interesa. Ahora, si la persona habla mucho y me va a hacer perder
pocos minutos que tengo para entrevistarlo, entonces mejor voy al grano, así, de entrada, una pregunta cerrada al objetivo y después sí voy abriéndola, ¿sí? Entonces, esto de empezar con preguntas abiertas y seguir con cerradas, de empezar con cerradas, seguir con abiertas, son estructuras, ¿sí? Las entrevistas, bueno, acá habla de lo que es aconsejable. Las entrevistas tienen un tipo de... no tengo acá las estructuras. Bueno, después les comparto otro documento donde están las estructuras. Las estructuras de las entrevistas son la estructura embudo, que empieza con preguntas abiertas y termina con preguntas cerradas. La estructura pirámide empieza con preguntas cerradas y después se va abriendo. La estructura diamante empieza con preguntas cerradas, se abre hacia preguntas abiertas y vuelvo a llevarlo hacia el tema que a mí me interesa. Bien, acá tienen un guión de la entrevista, es decir, un esquema de resumen, cómo sería un documento, ¿sí? Cuál es el nombre del entrevistado, el puesto de trabajo, todo eso escribo yo, ¿no? Esquema de resumen de la entrevista, el punto de vista, la fecha y hora y lugar de la entrevista, el resumen de los puntos principales, es decir, este es un escrito sobre la entrevista, ¿no? Y que me diga, bueno, a ver qué otros contactos, a dónde más puedo, a quién más puedo entrevistar. Bien. Hemos visto cuestionarios y entrevistas. Vamos a talleres. Talleres es la reunión de las partes interesadas. ¿Cuándo armo yo un taller? El taller no lo puedo hacer de entrada cuando recién he llegado a la organización porque no conozco a la gente. ¿Cuándo hago el taller? Cuando estoy haciendo, les aconsejo que lo hagan cuando estoy haciendo ya un segundo relevamiento, ¿sí? Hago un primer relevamiento con entrevistas, donde puedo capturar muchas cosas y observar, ¿sí?, el ambiente del tomador de decisiones. Y después, en todo caso, cuando ya tengo relevadas algunas cosas, digo, bueno, a ver, los voy a juntar en un taller. El taller, ¿qué es lo que hace? El taller logra que se comuniquen las diferentes partes de la organización en un ambiente, entonces tengo que buscar un ambiente que sea, aparte el taller lleva horas, ¿no? El taller no es una entrevista de un ratito, el taller es una reunión que nos lleva horas, entonces hay que adelantarle a las personas que van a tener que estar disponibles varias horas de un día determinado para que nos reunamos en algún salón, ya sea de la empresa o del que ustedes dispongan, se juntan en un lugar que por supuesto está ambientado para una reunión, para poder tener reuniones, se juntan en ese lugar y lo que hacemos es discutir sobre todos los temas que hacen a la organización y al sistema que se va a desarrollar. Entonces tengo la oportunidad de que las partes interesadas, ¿sí?, discutan, debatan, definan cómo quieren el sistema. Los tengo a todos los interesados en un mismo lugar y en un mismo momento. Eso es muy, muy importante. Se comunican entre ellos, se pelean también a veces, ¿sí? Pero lo que yo obtengo de esta técnica es muy, muy importante y muy rico para el sistema. Bueno, estos son los talleres. Una vez que tengo en claro, digo, los procesos que tiene esta organización y a los que yo les voy a dar asistencia a través de un sistema, puedo hacer ya un modelado de procesos sencillo, ¿sí?, de alto nivel de abstracción, pero muy sencillo, que dice, por ejemplo, estas son las actividades que me llevan a estas funciones, estas son las funciones que forman este proceso, ¿sí?, y se los puedo presentar, ¿sí?, a modo de que validen ellos este modelado de proceso. Bueno, y por último tengo el prototipo. El prototipado, como les decía, es la posibilidad de mostrarle al cliente o al usuario algo que es funcional o funcional a medias, que puede llegar a representar
la solución software que ellos necesitan. Entonces, sobre algo en funcionamiento o sobre una presentación que pueden ser una serie de diapositivas en el software que ustedes quieran, ¿sí? Les pueden mostrar una interfaz de captura de datos, les pueden mostrar cómo saldría un informe. Entonces, sobre algo que es menos abstracto, ¿sí? Es más concreto, es más fácil discutir y llegar a un acuerdo en lo que ellos necesitan que se desarrolle. Bien, pasemos al documento de requisitos de usuario. Entonces tenemos como técnicas de captura las reuniones. Hay otro tipo de reuniones, ¿no? Hay otro tipo de taller que me olvidé de decir. Hay un taller en el cual yo voy con mi equipo de programadores senior, ¿no? Son programadores muy rápidos, entonces voy con mi equipo de programadores y a medida que los usuarios van haciendo las propuestas, mis programadores van desarrollando las soluciones y mostrándoselas al usuario. Obviamente que en una tarde no se hace un sistema, pero ¿qué es lo que estoy logrando? Estoy logrando que el cliente vea cómo sería o cómo quedaría su desarrollo y pueda hacer sobre esa base, que es un prototipo, todos los aportes, pero nos sentamos a la mañana y nos levantamos a la noche porque estamos todo un día, ¿sí? Recibiendo sus requerimientos y programando y desarrollando en consecuencia hasta que llegamos a un producto inicial, un esquema inicial que nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo del producto. Esta reunión es muy larga, el ambiente al que yo llevo a la gente tiene que ser un ambiente muy adecuado, ¿sí? Donde estén alejados de ruido, tranquilos, cómodos, donde puedan levantarse para ir al baño, tomar aire, un café, un almuerzo, un desayuno, etcétera, ¿sí? Son reuniones muy interesantes y ojalá la gente estuviera más dispuesta a hacer este tipo de cosas. Bueno, vamos al documento de requisitos de usuario, ¿sí? Estos son los elementos para la documentación. ¿Qué es lo que se hace? En el documento de requisitos de usuario, yo digo cuál es el propósito general del sistema, qué es lo que este sistema va a cubrir, si está relacionado con otros sistemas, ¿sí? De la compañía. A lo mejor yo no hago el sistema integral, sino que hago un sistema que se va a conectar con otros sistemas. El diccionario de términos o abreviaturas que se usan para que, es como el glosario. Cuáles son los antecedentes, cuáles son los objetivos del desarrollo. Si el cliente tiene un nuevo enfoque para describir el problema, se recoge el enfoque, ¿sí? Cuáles son las restricciones, si hay alguna suposición de que ellos digan, bueno, yo supongo que esto se va a desarrollar así, se anota en una introducción todo lo que nosotros recabemos del cliente. Después se detallan las características del sistema, el sistema llega hasta acá, es decir, el alcance, el límite del sistema, eso es muy importante, cuáles son las interfaces, ¿sí? Las clases, las características, las funciones, los procesos, cuáles son las entradas, las salidas, y después vamos a hacer un requerimiento específico de rendimiento. Requerimiento sobre soporte, sobre seguridad, privacidad y cualquier restricción. Todo eso forma parte de un documento de requisitos de usuario. Entonces, todo eso forma parte de un documento de requisitos de usuario. Vamos a la especificación de requisitos. La especificación de requisitos tiene un alcance, todas las definiciones posibles, un historial, algo que me diga, bueno, esto, por ejemplo, surgió de la necesidad de tales y tales cosas que nos pasaron, un esquema del problema, los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y las restricciones específicas. Esa es una especificación de requisitos. Esto tendrían que verlo en la práctica, ¿sí? El documento de requisitos del sistema, la especificación de requisitos, el estándar IEEE 830, yo ya se los di. Lo que debieran hacer es en la práctica justamente esto de, perdón, estoy volviendo.
esto de practicar con la redacción de requisitos. ¿Cuál es el propósito que tiene una determinación de requerimientos? Es establecer un acuerdo con el cliente y los desarrolladores sobre qué es lo que se tiene que construir, proporcionar a los diseñadores las pautas para el desarrollo, ¿sí? La validación de requerimientos es el proceso por el cual se determina si la especificación del sistema es consistente, si es lo que necesitan, si satisface las necesidades del cliente. Se asegura que cada especificación del sistema pueda ser rastreada hasta su requisito en el documento de definición. Se chequea la definición comprobando que cada requerimiento es rastreable, es decir, ¿por qué a veces es lo que a mí me dicen, ¿y por qué se desarrollaron así? ¿Por qué pusiste esto acá? Porque me lo pediste vos en el momento de los requisitos. Eso, miren, por eso les digo, el documento de requisitos es la base de todo. ¿Por qué? Y porque el cliente no lo hace, hay cliente y cliente, ¿no? Pero el cliente no lo hace a lo mejor por molestar, sino porque se olvidó que lo pidió. Y a veces hay cosas que no las interpretan en su momento, como me pasó alguna vez, ¿sí? Que habíamos armado una base de proveedores con todos los datos de los proveedores. Era una base que estaba armada. Entonces eso le facilitaba al que cargaba el pedido a proveedores, que no tuviera que estar buscándolo en otro lado, y empezaba a escribir algunos datos del proveedor y ya, por ejemplo, el apellido, el nombre, la razón social, el domicilio, lo que fuera, y bueno, y ya la función le traía directamente todos los datos del proveedor. En su momento, cuando el cliente vio que decía proveedores y que tenía que cargar, porque en algún momento había que cargarlo, sino de dónde sacábamos la base, que tenía que cargar los proveedores, se puso como loco, que por qué habíamos hecho eso, hasta que logramos explicarle que la carga era una sola vez. Una sola vez se cargaban todos los datos de todos los proveedores y ya los tenía disponibles cuando tuviera que cargar el pedido y no tenía que volver a escribir todos los datos del proveedor. Pero se entiende, a veces uno hace cosas que facilitan la tarea del cliente, pero en el momento en que las ve, no las entiende. Entonces, bueno, después que se le pasó la locura, le explicamos por qué era la función. Bien. La validación es lo más importante, ¿por qué? Porque una vez que nosotros escribimos requisitos, quien tiene que decir si son correctos o no, si están completos, es el cliente. Bien, acá está una tabla, la matriz de trazabilidad de requisitos, que nos ayuda, ¿sí?, para la validación, es decir, cuál es el resumen del requisito, cuál es el requisito de usuario, cuál es el requisito del sistema. El resumen sería, a ver, ¿cuál sería el resumen del requisito? El sistema permitirá cargar, el sistema permitirá registrar o realizar o lo que fuera, aceptar los pedidos realizados a proveedores. El requisito del usuario es que se puedan, no sé, requisito del usuario, los pedidos serán cargados en el sistema. Requisito del sistema ya es, el sistema permitirá la carga de pedidos a proveedores. Bueno, hay software que nos permite o que nos ayuda en el mantenimiento de requisitos. De eso hablábamos, ¿no? De que los requisitos cambian. A ver, el requisito cambia y eso es inevitable. Y está bien que cambie. Nosotros bueno, pero no está bien que cambie en profundidad, ¿no? Estoy hablando de cambios que hacen a la mejora, cambios que se dan porque se olvidaron algunas cosas, cambios que se dan porque, bueno, de pronto hay algo nuevo en la organización y hay que agregarlo al sistema, cambios que caen dentro del alcance, ¿no? De eso estoy hablando, cambios de requisitos que caen dentro del alcance, no cosas nuevas. Porque para eso nosotros establecimos un alcance del sistema, un propósito, un alcance, y eso es lo que dejamos, ¿sí? Si hoy me piden un sistema de control de personal, hago un sistema de control de personal. No es que la liquidación de haberes va dentro del sistema de control de personal, no, eso no es un cambio, eso es otro sistema.
pero resultó que, bueno, mira, nosotros habíamos pensado una interfaz de carga de los datos del empleado, pero no le habíamos puesto toda la cuestión del sindicato, nos olvidamos del sindicato y hay que hacerle los descuentos para el sindicato, así que por favor, si me podés agregar una interfaz de carga para todos, porque no están todos afiliados o agremiados en el mismo sindicato. Bueno, sí, esas son cuestiones que hay que medirlas, hay que ver cómo impacta este cambio, pero hay que tomarlo al requisito, escribirlo, ¿sí? Y ver cómo esta modificación o este agregado impacta en el desarrollo del sistema. Bueno, para mantener los requisitos actualizados, hay software que nos puede ayudar a mantenerlos actualizados. Estos son algunos, les pongo acá algunos de los, algo del software que es importante para mantener requisitos. Bueno, hasta acá la clase de requisitos. Yo voy a dejar de grabar en este momento.